momentos en Cadena Radio presentamos Muy buenas noches, amigos, me complace saludarlos, les habla su editor Humberto Rodríguez, en buen momento para abordar una serie de temas vinculados con el acontecer político. Sin duda que hay muchísimos temas de mayor interés, de mayor envergadura, de modo que los invito como siempre a que nos llamen al 424-8122 y automáticamente la opinión de ustedes se va a conocer. Bueno, hay varios temas y estoy aquí también con Bárbara Ventura, que sin duda es una circunstancia muy auspiciosa para abordar ya no solamente con ella en la temática tan especializada que ella domina como es la discapacidad, sino abordar evidentemente esos temas que tienen que ver con la opinión pública. Bárbara Ventura, bienvenida a Impacto Político. Buenas noches, Humberto, saludo a todos nuestros oyentes de Cadena Radio, les saluda Bárbara Ventura y también nos pueden escuchar a través de la www.cadena1200.com y reiteramos pues nuestros teléfonos 424-8122 y 402-4392, en el cual estaremos muy contentos de recibir sus llamadas. Muy bien, creo que entrando en materia, bien podríamos decir de que uno de los tópicos, uno de los temas de mayor trascendencia en las actuales circunstancias es sin duda la reforma electoral. Esta implica un cambio y sin duda que ha sido exitosa esta convocatoria que ha hecho el Jurado Nacional de Elecciones, ha estado la OMPE, en fin, han estado todos los organismos electorales para abordar este tema tan importante, no solamente para los políticos, cuya opinión sin duda es trascendente, sino también para toda la sociedad peruana, que sepan que efectivamente tanto el Jurado Nacional y la OMPE y el tercer organismo que forma parte de todo este conglomerado necesita sin duda estar al día, fortalecerse, en fin, creo que es necesario ir vinculándose bien para que este proceso político que se avecina el 2016 sea todo un éxito. De lo que se trata es entonces que haya un comportamiento ecuánime con la presencia de los políticos y que den aportes. Sobre la reforma, bueno, hay muchos temas, ¿no? Yo siempre he dicho de que el voto preferencial siempre lo he defendido y siempre lo defenderé, porque es un buen elemento democrático que permite que una persona, estando en la lista en el 1 o el 130, pudiera ser elegido estando en el 130, lo cual no ocurre con el voto nominal, porque entonces los partidos políticos, ¿no es cierto?, señalan a sus candidatos del 1 al 20 o del 1 al 30, y en la medida que tengan una porción importante del 1 al 20, por ejemplo, será del 1 al 20 los candidatos señalados ahí. De manera que el voto preferencial es más ventajoso, reitero, es más democrático, porque permite a las personas competir, si se quiere, de igual a igual. Puede tratarse de un político avesado, experimentado, y puede tratarse de un político novato, como se dice, ¿no?, que recién se inicia, ¿no? Esas son las ventajas del voto preferencial, pero sin duda que hay un consenso. Este es un tema, Bárbara, que sería bueno que lo abordemos con toda la amplitud, porque en el escenario político los políticos desean acabar con el voto preferencial para entrar con el voto nominal, ¿no es cierto? El voto nominal es entonces una designación que hacen partidariamente, pero para que se respete el voto nominal, diría yo que tiene que estar ahí con la presencia del Jurado Nacional de Elecciones, para que se respeten los resultados de una elección interna. De manera que esto es bastante importante, dependerá entonces de la posición de cada partido político para resguardar estos principios y el respeto que se merece todo ciudadano, sobre todo aquellos que van a competir en un proceso político más adelante. Es un poco prematuro hablar esto, pero en consecuencia creo que ya que se está hablando de la desaparición del voto preferencial y que no obstante el Congreso de la República parece que no lo va a aprobar, porque sin duda el voto preferencial tiene sus ventajas para muchos, por eso dicen mejor no hay que tocarlo, lo tocaremos después, y lo más probable es que en esta legislatura que se reabre ahora en marzo no se toque el tema del voto preferencial por razones que entiendo de tipo conveniencia de los partidos políticos. No les conviene por el momento, ¿no es cierto?, desaparecer el voto preferencial. Quieren aprovechar más bien el voto preferencial para agarrarse de ahí y, de alguna manera, continuar en el Parlamento. A ver, esa es una situación que se verá en su momento y que en todo caso
creo que debe ser materia de la opinión generalizada de la opinión pública. Ahora, también sería interesante que los líderes, ¿no?, de los diferentes partidos políticos consideren, ¿no?, que para las próximas elecciones se incluyan pues a candidatos con discapacidad también, así como hay, por ejemplo, la cuota de género, la cuota de jóvenes. ¿Por qué no un candidato con discapacidad? Que yo pienso ayudaría muchísimo en cuanto a proponer, a dar ideas, propuestas concretas para trabajar en beneficio de las personas que están en situación de vulnerabilidad, que no solamente son las personas con discapacidad, sino las personas indígenas, los adultos mayores, los niños. Sin duda que yo creo que es trascendente, importante el tema, pero no hay ninguna limitación. La actual ley no hay limitación, tan es así que tenemos en el Congreso algunas personas con algunas limitaciones físicas, ¿no? No hay ese impedimento, pero sin duda que lo importante es destacar de que no por el hecho de que tengan alguna deficiencia, ¿no es cierto?, física, porque no es mental. La mente de las personas con problemas físicos funciona a perfección. En consecuencia, creo que lo que tendría que ver el Congreso es fortalecer más bien la participación de las personas con discapacidad. Así es, Quien sabe buscar, no sé en qué medida, un mecanismo legal que procure motivar, estimular, digamos, la presencia de personas con discapacidad en próximos procesos políticos. Bueno, te comento que cierto grupo de la sociedad civil no estaba de acuerdo que haya una cuota, otros sí, porque decían que eso no necesariamente porque tengas la discapacidad vas a tener que estar en una lista, sino porque verdaderamente eres un profesional ante todo y que puedes aportar al partido. Entonces, yo pienso que de alguna manera no es que los obliguemos, ¿no?, sino que se piense que también, en primer lugar, somos 4 millones, para nosotros todavía seguimos con esa cifra porque no estamos de acuerdo que nos digan que somos 1,5 millones cuando cada vez hay más personas con discapacidad, los adultos mayores están en situación de discapacidad. Entonces yo digo que son 4 millones a nivel nacional y si le sumamos, ¿no?, el entorno familiar seríamos un aproximado de 16 millones. Entonces piensen, ¿no?, por lo menos en esos votos y también para que se concienticen más y sepan trabajar a favor de las poblaciones vulnerables. Yo creo que ese es un tema vital, ¿no? Es un tema sumamente valioso abordarlo. Creo que conforme nos vayamos acercando al próximo proceso político, sin duda que las ideas deberán ser más claras. Y aquí el organismo que tiene que ver con todo este programa es el Jurado Nacional de Elecciones y por supuesto también el Congreso de la República. Si el Congreso estima conveniente, que me parece oportuno, que vele por las personas con discapacidad, crear mecanismos de mayor amplitud que permita que ellos, en democracia como vivimos en el Perú, puedan participar libremente. Yo no creo que tengan que ver, pues, limitaciones ni cosas por el estilo, porque es afectar la dignidad de una persona. El problema físico no tiene por qué mientras esté el cerebro funcionando impecablemente. Aparte puede tener discapacidad sensorial, física, ¿no? Lo importante es que también Humberto mencionar que de acuerdo a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y la propia Constitución Política, ¿no?, de nuestro país, tenemos el derecho a elegir y a ser elegidos, ¿no? Efectivamente. Entonces, así dice la Constitución, elegir y ser elegidos. Y también la Convención Internacional. Entonces, yo creo que ya hemos dejado la idea, ¿no? Ya, a ver, a todos los políticos, por favor, que nos están escuchando, ya tienen acá una propuesta concreta para las próximas elecciones. Y creo que lo fundamental, aparte de despertar esta inquietud a las personas con discapacidad para interesarse por la política, es interesarse para participar en la política. O sea, no participar como cualquier ciudadano común y corriente, que vamos a las urnas cada cierto tiempo, no, sino ser protagonista de un proceso político, participando como candidato. Para trabajar y beneficiar a la comunidad. Efectivamente, yo creo que ese es vital. Yo creo que ese es un tema, el que dices tú, para no lucrarse. Es un tema que tiene que ver con la ética política, que se ha perdido últimamente, ¿no? Porque vemos que muchos políticos, cuando ya llegan al poder, han pensado hacerlo desde un aspecto muy personalista, ¿no es cierto?, de vanagloria y de obtener recursos y dinero nada más. En todo caso, la política no hay que verla así, hay que verla como, fundamentalmente, como un servicio ¿a qué? A la comunidad, como un servicio al pueblo. Pero cuando uno se gana el voto y la confianza de la población, es para retribuir ¿con qué? Con leyes, con iniciativas, con obras, en fin, con una serie de situaciones que dicen a las claras de que un congresista o un político, ¿no es cierto?, está defendiendo los derechos de la población. Así es. En ese sentido creo que es
es dable que hagamos esta invocación a nuestro gran público para que desde ahora vayan pensando en la necesidad. Creo que tenemos ahí una llamada. No, reportaje. ¿El reportaje? ¿A quién tenemos? Pues, ¿a quién tenemos ahí? Edison. A Edison Ducos. Tenemos en línea. Edison Ducos ya está en línea. Vamos a conocer dónde se encuentra y cuál es la información. Te escuchamos, Edison Ducos. Estoy aquí con Bárbara Ventura también. Buenas noches, Humberto. Buenas noches, Edison. Bueno, y estás acompañado usted de una voz ahí... Con Bárbara Ventura. ¿Cómo? Bárbara Bárbara. Ventura. Muy bien, salud para Bárbara. ¿Qué tal? Un fuerte abrazo. Gracias, un fuerte abrazo, Bárbara. Muy bien, lo que yo quería... Bueno, Humberto, ha sido un tema muy interesante, ya que tú también has abordado acerca de la AMPE, ¿no? La Asociación de Municipalidades del Perú. Y justamente te comento que yo presenté pues una propuesta en el año pasado, cuando se dieron las elecciones, porque si bien es cierto, la AMPE tiene cumple un rol muy importante, ¿no? Y de acuerdo a la ley que tenemos, la Ley General de la Persona con Discapacidad, la Ley 29973, se señala que cada gobierno regional o municipal debe destinar aproximadamente el 1% para la accesibilidad del distrito o región, y también para los gastos que demanda pues la oficina municipal o regional para personas con discapacidad, para poder ejecutar programas, etcétera, ¿no? Etcétera. ¿Se cumple eso? Lamentablemente eso no se cumple, porque no se cumple toda cabalidad. ¿Por qué? Porque la ley no dice exactamente se debe, sino diría... No es muy tajante la ley en ese aspecto. Exacto, o sea, No exige. O sea, la palabra debe ser de una manera que exija, ¿no es Así cierto? es. Pero se usa otra frase, otra palabra, que como no decir se recomienda, no que se dé el 1%, pero entonces los alcaldes no se Porque si no dice se recomienda o se aconseja, no están obligados. claro, Entonces la ley tendría que ser más exigente. De acuerdo ¿No es a cierto? lo que Decir, está escrito. ¿no es cierto? Que a través de esta ley Se debe. ¿no es cierto?, aportar el 1%, lo que fuera, ¿no es cierto? Claro, Y pero nada de algunos que distritos- queda a su criterio, si le parece o nada por el estilo. Exacto, entonces algunos distritos sí lo cumplen, otros no, pero ahorita que se está hablando de la AMPE, reitero, es muy importante que el presidente de la AMPE, en este caso, bueno, no sabemos ahorita quién va a ser el nuevo presidente, ¿no? Pero es muy importante que esta propuesta, no es propuesta, sino ya es un hecho que se debe de cumplir, ¿no? Asignar el 1% para trabajar la temática de discapacidad en cuanto a la accesibilidad y en cuanto a la implementación de programas a favor de la comunidad con discapacidad, como de inserción laboral, de capacitación, etcétera, etcétera. Entonces, eso es muy importante para que las personas con discapacidad de todas las regiones y de todos Lima, los municipios, puedan acceder a este tipo de capacitaciones y programas. Me parece muy bien. Yo creo que estas personas tienen todo el derecho de poder participar. En ese sentido la ley tiene que ser tolerante y flexible. Si hay algún titubeo, alguna vacilación, poner las cosas con mucha claridad, que me parece que ese es el tenor, ¿no es cierto?, de que participen, que se capaciten bien las personas con discapacidad. Tienen su total derecho, Así entiendo es. yo. Bueno, en todo caso, ya saben ustedes, amigos, yo espero alguna llamada de ustedes al 424-8122 para algún comentario sobre la temática que estamos abordando. Bueno, hay otro tema, un tema interesante, amigos, y es que, por ejemplo, miren ustedes, aquí estamos con el diario, y aquí dice que a la Fiscalía se la respeta. Quien dice esto es el fiscal de la Nación, el nuevo fiscal de la Nación, don Pablo Sánchez, que le sale al frente al primer mandatario Yantumala, porque había pues ha lanzado ciertos adjetivos el presidente, en mi opinión, pues fuera de lugar, ¿no? Porque el presidente es el primer mandatario y tiene que guardar respeto en concordancia con las palabras. No puede decir cualquier palabra el presidente, por eso es el presidente de todos los peruanos. No es el presidente de un sector ni de un grupo, es de todos los peruanos. En consecuencia, creo yo que hay que ser sumamente cuidadoso. No le falta, en cierta forma, razón al primer mandatario, seguramente acalorado, ¿no?, crispado por esta situación de ataque a la primera dama, a su esposa, es que ha motivado que él momentáneamente, por instantes, pierda los papeles, como así se califica. Creo yo que es menester que el presidente guarde cordura con los adjetivos, ¿no? Porque eso de decirle
al fiscal de la Nación o al fiscal que investiga a la primera dama mamarracho, es un objetivo bastante fuerte, ¿no? Entonces, el primer mandatario debe tener el decoro de saber respetar todo, porque desde el ciudadano más humilde hasta el más encumbrado está en la obligación de respetar la ley, sea cual fuere su rango. Y si es el presidente, con mayor razón, debe respetar a todos. En consecuencia, creo que esta es una situación que a mí me parecería que frente a la salida del fiscal de la Nación, que le dice a la Fiscalía se la respeta, y en todo caso la primera Ana Jara dice que alega que la reacción del mandatario contra fiscales que ven estos casos es entendible, dice la primera Ana Jara, ¿no? En fin, creo que hace causa común a lo que hay. Esas son las 7:36. Les recordamos que pueden llamar al 424-8122 y nos pueden escuchar a través de la www.cadena1200.org. Y bien, ya estamos en la etapa escolar, ya los niños están yendo a la escuela, pero estamos viendo que hay 2 nuevos casos de discriminación en las escuelas de Lima. Es importante que denunciemos este tipo de casos ante el Ministerio de Educación. Pueden llamar a la siguiente línea, 0800 13 687, 0800 13 687, o también pueden llamar o dirigirse a la Defensoría del Pueblo. Pueden llamar a este número 0800 15 170. 0800 15 170, y finalmente, si es un colegio privado, pueden ir o llamar a Indecopi y presentar, pues por supuesto, su queja para que ellos le pongan una gran multa a ese colegio por discriminar a los niños con discapacidad. Pueden llamar al 224-7777, 224-7777, o al 0800 44040, 0800 44040. Verdaderamente yo no entiendo por qué hasta ahorita se está hablando de la época de inclusión y todavía vemos estos casos de discriminación a los niños, en este caso con discapacidad. Hay otro caso, por ejemplo, que dice que muchas veces los niños con discapacidad necesitan un apoyo, otra persona que los ayude, los asista cuando quieran ir al servicio higiénico, cuando quieran acomodar los cuadernos para que puedan escribir. Y es muy importante que sepan esto, que la matrícula no se puede condicionar a la presencia de un apoyo, cuyo costo debe asumir la institución educativa y no la familia del menor con discapacidad, ya que es responsabilidad de los colegios tener el personal necesario y contar con las adaptaciones que se requiera para brindar una educación inclusiva. Y esto, ¿quién lo dice? Por supuesto, esta normativa actual sobre educación inclusiva exige el acceso para menores con discapacidad sin limitaciones ni restricciones. El informe 155 de la Defensoría del Pueblo, la Ley General de Educación y la Ley General de la Persona con Discapacidad 29973, así como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que nuestro país ha suscrito y ratificado, exige que el colegio presente un acceso libre para menores con discapacidad y que haga las adaptaciones necesarias, cuente con el personal adecuado y suficiente para que puedan brindar los apoyos que puedan requerir. Por tanto, el centro educativo no se ciñe a la normativa actual sobre educación inclusiva. Esto estaría ante un supuesto hecho de discriminación, el cual debe ser denunciado ante Indecopi o la Defensoría del Pueblo, amigos. Así que ya lo saben, no se queden callados. Hay instituciones que defiendan los derechos. Ya, por favor, no se queden en casa, que contratando profesores particulares, que eso es muy costoso. Los niños tienen el derecho de acceder a la escuela, de ir al colegio, a estudiar como cualquier niño. Así que, por favor, no se queden callados. Y bien, también queremos mencionar que la Asociación de Usuarios de Salud Mental, ASUMEN, de San Martín de Porres, están vendiendo bolsas de plástico para basura para solventar actividades de difusión de los derechos a más personas con discapacidad psicosocial. Es una gran actividad y que ellos han tenido también su programa sobre difusión de los derechos de las personas con discapacidad, y creo que para eso es esta actividad. Ellos están vendiendo estas bolsas. Pueden ustedes hacer sus pedidos, 8 bolsas por $1,
Todos necesitamos bolsas de basura en nuestras casas para, no, obviamente, sacar nuestras basuras. Pueden hacer sus pedidos al 994 35 46 78, 994 35 46 78, y van a hablar con el señor José Luis Surca Inti, presidente de Asumen. Así que felicitaciones por ello. Y bueno, con Humberto estuvimos el día viernes en un evento, o jueves, ¿no? Humberto, jueves creo, estuvimos en un evento organizado por el congresista Reinaga, el Ministerio de Vivienda y de Salud, en el cual se realizó con éxito el lanzamiento de la Dirección General de Accesibilidad. ¿Qué te pareció, Humberto, el evento? Bueno, me pareció en primer lugar sumamente interesante, porque creo que esas son convocatorias que deben realizarse de tiempo en tiempo. Creo que ha sido buena iniciativa del congresista Reinaga de hacer esta convocatoria, en donde se abordaron una serie de temas inherentes pues al tema que se ha convocado, ¿no? Así es, Humberto, porque recordemos que el tema fue la accesibilidad, ¿no? El Perú estará a la vanguardia para el bicentenario con ciudades accesibles. Y bueno, estuvieron muchos representantes, como por ejemplo, estuvo a cargo de la inauguración del evento la doctora Virginia Bafigo Torre, presidenta ejecutiva de Salud, y ella felicitó pues al congresista Reinaga por su insistencia en la realización de este tipo de eventos que ponen en evidencia la problemática de accesibilidad del país y permiten la participación de diversos actores multisectoriales. Entonces, aquí también en este evento participó pues el arquitecto Luis Tagle Pizarro, director de Accesibilidad y Desarrollo Técnico del Ministerio de Vivienda, que expuso pues el marco normativo sobre la accesibilidad arquitectónica y urbana y dio a conocer los retos que tiene esta Dirección de Accesibilidad para este año, porque, Humberto, te comento que la propuesta de crear la Dirección de Accesibilidad fue una idea del congresista John Reinaga justamente con la nueva ley 29973. Bueno, precisamente el arquitecto que tú estás mencionando me impactó cuando él hizo la propuesta de la accesibilidad, porque dijo que acá mismo en este edificio donde estamos dando estas conferencias no es accesible.